Las bradicardias supraesciales normalmente eran benignas, ¿verdad? No necesitaban una conducta importante, o sea, realmente no producen nada, digamos, las bradicardias supraesciales. Y las bradicardias infraesciales, ¿se acuerdan cuál era el tratamiento? Marcapaso, ¿no? Entonces, imagínense que llega un paciente a su consulta, a un centro de salud, como quiera, que tenga bradicardia. ¿Cómo lo conducirían? ¿Será que lo mandan a marcapaso inmediatamente? ¿Será que si el paciente está inestable van a programar un implante marcapaso? ¿O será que necesitan un fármaco extra, por ejemplo? ¿O será que puede ser una bradicardia y no es nada, lo pueden mandar a su casa, por ejemplo? Eso es lo importante de estas clases, saber manejar la urgencia. Sabiendo que ustedes, cuando terminen de ser médicos, probablemente trabajen en un centro de salud de primer nivel o en una unidad de emergencias, o en una clínica, por ejemplo, como médicos de turno. Y sí o sí les va a llegar una bradicardia en su práctica diaria. Entonces tienen que saber conducir. Imagínense esta señora, 75 años, hipertensa, con Chagas y diabetes. Y llegó a su consulta de emergencias porque estaba con alteración del estado de conciencia. Alteración del estado de conciencia. Fue llevado por sus familiares y cuando la revisan, confusa, somnolienta y con dificultad respiratoria. Y con dolor retroesternal. Le hacen los chequeos generales, los signos vitales y encuentran estos. Presión arterial de 80-50, frecuencia cardíaca de 32, saturación de oxígeno 85%. ¿Ustedes considerarían a esta paciente como una paciente de emergencia? Y si es una emergencia, ¿por qué? Por los signos vitales, por los antecedentes, por la edad, por la clínica. ¿Por qué? ¿Por qué considerarían a esta paciente una paciente de cuidado o emergente? Signo vitales y antecedentes. ¿Qué les llama la atención de los signos vitales? Hipotensión. Hipotensión, bradicardia Y y saturación baja. ¿Qué más les hace pensar que es una paciente de emergencia? Dolor retroesternal. Ya. ¿Qué más? Dificultad respiratoria, Y somnolencia. actual Hay varias confusión. cosas, ¿no? ¿Se dan Sí. cuenta que hace pensar que es una paciente grave? Ahora, fíjense este cuadro clínico. 80 años, hipertenso, y fue llevado a emergencia porque su nieto le tomó la oximetría del pulso y vio que la frecuencia cardíaca estaba en 40. Y cuando llega a su consulta, porque se preocuparon, ¿no?, de la frecuencia cardíaca, vieron que la presión está en 140-90, frecuencia cardíaca 40, saturación 93. ¿Considera que es un paciente de riesgo igual? Por su edad, tal vez, sus antecedentes, su clínica, su frecuencia cardíaca. Más que todo por la edad y por su antecedente. O sea, también lo considera un paciente de riesgo. Sí, pero Es importante diferenciar acá si es o no un paciente de riesgo porque la conducta varía demasiado. Si es un paciente de riesgo con una frecuencia cardíaca baja, como es el caso de ambos, el tratamiento es diferente a una frecuencia cardíaca baja de un paciente que no tiene riesgo. Entonces, lo que quiero que sepan de esta clase práctica es diferenciar. Uno, si el paciente tendría criterios de hemodinamia inestable, o sea, paciente de alto riesgo, o si es un paciente que no tiene criterios de hemodinamia inestable y es considerado un paciente de bajo riesgo. ¿Por qué? Fíjense este algoritmo de tratamiento. Entonces, primero es identificar bradicardia, riesgo.